Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Estamos en comunicación con Raúl de la Torre, él es periodista de economía, muy reconocido. Buen día, Raúl. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Cecilia, también. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Te agradecemos mucho esta comunicación con la mañana de Miravoz y te molestamos, bueno, porque queríamos que compartieras con nosotros un resumen, un balance, tu mirada respecto de este año de Javier Milei en lo económico. Sí, bueno, un año importante porque me parece que se han dado cambios trascendentales en lo económico, quizá también en lo social, aunque esto todavía habrá que esperar un poquito más para ver los efectos, pero es notable cómo se ha generado, yo diría, dos resultados totalmente contrapuestos. Por un lado, la sensación de que se logró cierto clima de estabilidad a través de las variables financieras, como pueden ser el dólar, que tenía tan preocupada, tan a maltraer a la economía argentina en los últimos años, igual que la inflación, dos factores que parecerían haberse tranquilizado, pero por el otro lado me parece que con un costo económico tremendo, que fue intención del gobierno utilizar estas herramientas como mecanismos de estabilización, que son una recesión que se prolongó durante todo el año, que sigue existiendo para muchos sectores de la economía, con caída de la producción y caída del empleo, y después, bueno, el fenómeno que tiene el retiro del Estado en todo lo que tiene que ver el gasto social y el empleo estatal, digamos. Eso es otro factor que ha afectado mucho a la economía, la falta de obra pública, la falta de transferencias a las provincias, el tema de los despidos en el Estado, que se sumó a los despidos en el sector privado. Vos fíjate que se habla de un recorte del empleo estatal como un mérito que tendría el fenómeno motosierra, como el propio gobierno lo llama, pero resulta que del total del desempleo, 2/3 son del sector privado. Claro. Es decir, lo que provocó el sector público es 1/3 del total del desempleo que ha habido en este año, con lo cual, evidentemente, el ajuste no es que es un ajuste sobre el gasto público, sino que es un ajuste sobre el conjunto de la economía, y esto está afectando mucho a algunos sectores que están padeciendo las consecuencias de esto. Digamos, derivado de esto también, yo lo pongo en un segundo nivel porque no creo que sea por ahora el responsable principal de esta situación. Es el tema de la apertura económica, que está empezando a provocar que haya importaciones que sustituyan a producción nacional, la inversa de lo que generalmente se sostiene cuando se habla de sustitución de importaciones, es decir, claro, buscar que la producción nacional sustituya a las importaciones. Bueno, entonces es un fenómeno que empieza a darse. Yo creo que todavía no se ha reflejado plenamente en la economía, pero lo que hace es darte una perspectiva de que esta crisis todavía se puede prolongar más ahora por efecto del dólar barato e importaciones que empiezan a ocupar un lugar en la economía que antes tenía la producción nacional, y además con un consumo en general más bajo, ¿no? Por la caída del poder adquisitivo de la gente en general, por caída de los salarios, pero fundamentalmente por caída del empleo. Claro, porque es paradójico, ¿no? O sea, hay productos que ingresan barato, pero no personas que los puedan comprar. Claro, exactamente, digamos, se reduce a un sector de la sociedad, un sector de la población, pero al mismo tiempo lo que está generando es mayor desempleo, es decir, pérdida todavía de la capacidad de consumo de la población de la población doméstica, de la población del país. Con lo cual, vos fíjate, más que el efecto de caída de la producción, el efecto más fuerte es el de ampliación de la desigualdad. Porque hay sectores que todavía se sostienen esta parte de la economía a través del consumo de alguna franja, no de toda la población, y otros sectores que directamente salen
del circuito de consumo porque dejaron de tener ingresos. Claro, efectivamente. Esta primera hora de nuestro programa estuvimos haciendo como una especie de recuento justamente de lo que ocurre este año, relacionándolo con la historia reciente de nuestro país. En lo económico, vos ves qué similitudes y qué diferencias respecto de proyectos similares al que estamos transcurriendo. Perdóname, Pablo, que se me entrecortó. ¿Me decías que si estoy viendo? Similitudes y diferencias en este programa que está llevando adelante Javier Milei respecto de la historia reciente, digamos, de la dictadura para acá, en programas como los de Martínez de Oz, Milei, Macri y ahora. Las 4 M's. Claro, nada menos. Sí, ahí, digamos, al modelo que se propone es exactamente neoliberal, que el primero fue prácticamente el ensayo a nivel internacional del neoliberalismo, porque ¿estamos ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, te escuchamos. Bueno, te decía, lo que fue el modelo económico de la dictadura del año 76 fue para el mundo una novedad, porque fue el primer país del mundo, en realidad el segundo porque fue junto con Chile, ¿no? Con Chile de Pinochet, claro, de la imposición de un modelo neoliberal a nivel internacional. Luego, a fines de esa década, 1971 y 1980, cuando asumen Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, esto adquiere dimensión internacional, dimensión de modelo neoliberal a nivel global. Pero los primeros ensayos fueron en Argentina y en Chile, que más o menos las condiciones generales eran estas que estamos describiendo para el primer año de Milei. Okay. Apertura económica, recesión interna, estabilización de las variables financieras, y demás. Esto se repite después de forma muy potente durante los 10 años de Menem, y ahí sí es donde yo encuentro las mayores similitudes, porque algunos dicen, bueno, pero no hay la reacción hoy del año 2001. No, claro que el clima social no es el del 2001. El clima social es el que teníamos en 1997 o 1990, que es cuando todavía se hablaba de la posibilidad de viajar al exterior, del dólar y el peso con el 1-1, que muchos tenían la imagen de que, bueno, había un clima de estabilidad que hacía muchos años o décadas que en Argentina no sucedía, pero no se estaba mirando la otra parte de la película, que era el tema del desempleo y la desaparición de empresas, que en ese momento era muy fuerte. Claro. Inclusive te digo más, revisando las estadísticas y aquel momento, vos te vas a encontrar que entre el año 1997 y 1999 hubo deflación. Precios que caían nominalmente, algo que pagaba 100 pesos, al año siguiente por ahí salía 95 o 94. Es decir, porque era tal la recesión, tal la caída, que empezaba a venderse todo a precios de liquidación. Claro. Entonces, ese fenómeno es el que deriva en el año 2001. Es una crisis prolongada que provoca en la caída fundamentalmente una crisis no solo económica, sino política y social e institucional. El que se vayan todos del 2001 era la reacción a que si no lo solucionan, váyanse del gobierno, que se vayan todos. Y previo, inclusive hay un dato que me parece interesante para revisar, que es previo a la crisis de diciembre del 2001, fueron las elecciones legislativas de octubre de 2001, es decir, 2 meses antes, donde gana por amplia mayoría el voto en blanco. Es decir, claro, al más votado que hubiera en ese momento, el voto en blanco lo superaba con un 20 y pico % de voto en blanco, creo que contra 21 que sacaron los candidatos con mayor grado de votación. Fíjate vos el descontento, el desagrado que había en general sobre la clase política. Por eso cuando algunos comparan hoy, digo, habría que ver lo que pasaba en los años previos a eso. Y en ese momento, te estoy hablando de un proceso de 10 años, que si yo lo comparo con el de hoy, yo te diría, acá, no sé, por lo menos multiplicar por 10 los tiempos, porque esto va mucho más rápido que en aquel momento, ¿no? Entonces, por ahí acá en un año se recorrió lo que en aquel momento fueron, bueno, por ahí por 10 es mucho decir, pero 5 o 6 años.
Claro, perdón, Claro. Rulo, Cecilia te habla. Sí, Cecilia. Sí. Esa variable tiempo, justo hoy decíamos eso, ¿no? Que hay una diferencia que tiene que ver con la aceleración, con esta idea de Claro, el pie en el acelerador claro. y no lo levanta ni un segundo, y bueno, el componente de crueldad que también destacábamos en lo Claro. discursivo. Es exactamente, le completo lo anterior diciendo simplemente, Sí. lo de Macri por ahí no tiene el mismo nivel de comparación porque fracasó mucho antes. Macri fracasó en los primeros 2 años, Claro. y fue directamente al FMI donde ahí directamente vino la catástrofe, digamos, la deuda con el FMI. La fuga posterior cambió totalmente el panorama y nos dejó una crisis que todavía estamos soportando. Por eso lo de Macri es un proceso fallido, que tuvo otro tipo de efectos, no el efecto del modelo, sino el efecto de endeudamiento. Claro. Que es que cuando fracasa el modelo, entonces recurren al crédito del FMI y los condicionamientos del FMI. Bueno, eso fue el desastre total. Digamos, eso es lo que lo diferencia en cuanto también en la profundidad de otros problemas que tuvieron los otros 2 procesos anteriores, que también fueron procesos de fuerte endeudamiento externo, tanto el de la dictadura como el de Cavallo o Menem Cavallo. Pero en el caso de Macri dejó eso porque fue un proceso mucho más rápido. En el caso actual, como recién comentaba Cecilia, hay una aceleración, hay una crueldad mayor. Lo que sí hay una demora, hay un retraso en cuanto al efecto, no se ve por ahí de inmediato, no hay una reacción inmediata, pero tampoco sabemos cuánto va a durar eso. Yo no arriesgaría a decir, bueno, pero 2025 va a ser el año de la crisis social, o 2026, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero digo, ahí hay un fenómeno que mientras está el endulzamiento que significa, bueno, cayó la inflación, estabilidad del dólar y demás, por el otro lado tenés un impacto en la sociedad vía caída del consumo y vía desempleo que en algún momento empieza a salir a la luz para todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, hay una discusión que está a veces en el aire, que es esto de le está saliendo, ¿no? Le está saliendo en sus términos, Claro, al gobierno le está saliendo en sus exactamente. propios términos lo que tenía propuesto. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, primero que lo vivo así como lo decís vos, Sí. es una discusión que está presente permanentemente, inclusive con compañeros con los cuales tenemos muchos años de trabajar juntos. Sí. Te sucede a veces. Claro, no en el caso de David Cufré, compañero mío de página de hace ya, qué sé yo, como 20 años, que trabajamos juntos, así que casi somos hermanos laboralmente, pero como Pablo. Pero digo, con otros compañeros sí tenemos ese problema, que también dice, bueno, pero si le sale bien, ojo, si le sale bien quiere decir que este modelo de injusticia, de marginación para una gran parte de la población es aceptado. Eso es que le salga bien, un país para 10 millones de argentinos, Claro. o para 15 como mucho. Claro. Eso es que le salga bien, porque el otro no es que le salga bien, es que está haciendo un resultado en una materia y lo otro está provocando una crisis que todavía no sabemos cuál va a ser la consecuencia. Por eso yo digo, si lo queremos comparar con años anteriores, me parece válido compararlo procesos anteriores, pero si lo comparamos con el proceso Menem Cavallo, no miremos 2001, miremos 96, 97, 98, que fueron los años previos al estallido. No quiere decir que necesariamente esto vaya a un estallido, no lo sé, no lo podría pronosticar así, pero si digo, esto está pasando, un proceso que ya vivimos y con las mismas etapas que ya vivimos, como decía recién Cecilia, con una aceleración mucho mayor y en poco tiempo, 1 año, se dio el proceso que en aquel momento duró por ahí 5 o 6. Y además sin los recursos de entonces, porque yo digo, hay 2 condiciones también importantes para diferenciar. Primero, Milei no tiene un partido como el peronismo detrás como tenía Menem, que eso sí era importante. Por lo menos lo tenía, como fuera, pero lo acompañaba. El peronismo acompañaba al gobierno de Menem. Y el otro dato es que tuvo
aquel gobierno tuvo muchos recursos vía privatizaciones. Claro, Y había hoy bienes. este gobierno no tiene los activos para privatizar que tuvo aquel gobierno. Entonces, eso que también fue un sedante que permitió que el proceso se pudiera estirar, prolongar, en este caso no existen. Y tenemos un tema de deuda en Argentina que es una guillotina que nos espera a la vuelta de la esquina. Digamos, Claro. está muy cerquita el proceso. Ahí. Sí. Y claro, si no encuentran recursos importantes o para refinanciar toda la deuda, o nuevos créditos, nuevas vías de crédito, y 2025, y ahí sí te puedo poner fecha, 2025, pero mucho más fuerte 2026, se viene una carrada de vencimiento que no tiene, esta economía no va a generar los recursos para, esta economía que hoy tenemos en proceso, no genera los recursos para poder pagar, para poder afrontar esos vencimientos. Claro, ahí yo creo que les tienen hasta mucha esperanza puesta en Vaca Muerta, me parece, en lo que puede entrar en ese concepto. Y después, no sé cómo lo ves, esto que decías, ¿no? Bueno, no están los bienes del Estado para rematar y tener ingreso de dólares para mantener cierta calma, no hay un partido fuerte respaldando. Pero sí están llevando adelante una batalla cultural muy fuerte. Lo charlábamos antes, esto de cómo transformar cierta subjetividad de creer que no merecemos, que el pueblo trabajador no merece lo que le corresponde por derecho. Tal vez sea esa la vía, digo, para ese triunfo del modelo. No sé si se entiende la pregunta, es medio larga. Sí, te entiendo, pero también te expreso mis dudas con respecto a ese tema. No tengo, mis dudas en el sentido de que no tengo certeza de cuál es la respuesta. Ahora, lo que sí les puedo aportar, es que en la década del 90 pasaba algo similar. Hay estudios muy interesantes hechos. Yo recuerdo uno, por ejemplo, de Gabriel Kessler, sobre qué pasaba social y psicológicamente con la gente en ese momento, que con el tema de la sensación, bueno, si todo está bien, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué yo perdí mi trabajo? ¿Por qué yo, empresario, tuve que cerrar mi empresa? Entonces había una sensación, inclusive esto lo expresa muy bien ese estudio que les digo de Kessler, donde él decía, había gente que fracasaba y tenía vergüenza de mostrar ese fracaso, porque decía, está claro que el inútil soy yo, porque si a todo el mundo le va bien, porque a mí me va mal. A todo el mundo no le iba bien, pero la sensación era esa. Y claro, hubo muchos casos, ahora voy a ser un poco trágico en esto, porque no quisiera generalizar, pero hubo casos de suicidio con respecto a este tema. Entonces, y el fenómeno otro fenómeno que describe muy bien ese trabajo es el tema de aquel empresario que había fracasado, que había cerrado la empresa y que no se animaba ni siquiera a contárselo a la familia, entonces seguía manteniendo el mismo auto y el mismo nivel de vida de antes, con lo cual profundizaba la crisis, porque obviamente tenía un gasto que ya no podía sostener de ninguna manera, entonces en el momento eso explotaba. No se animaba a pedirle nada a nadie, porque para no demostrar que le estaba yendo mal. Bueno, todas esas condiciones también se dieron en aquel momento. Y uno podría asumirlo también como una batalla cultural perdida, el tema de no reconocer que lo que te pasa a vos es consecuencia de todo un modelo económico y que tu enemigo no es tu propia incapacidad, sino que tu enemigo es el modelo económico. Entonces, confrontar con eso. Hay algo de esto acá, y obviamente acá en Argentina hay mucho de eso, inclusive lo ves en el voto de los sectores más golpeados de la sociedad hacia Milei, que seguramente en alguna medida se va a repetir en el voto para la legislativa de este año, si más o menos el panorama es el mismo que hoy. Hoy yo diría que si se votara hoy, seguramente Milei recogería votos en aquellos sectores que fueron fuertemente golpeados por el modelo económico, por esta cuestión de la batalla cultural, indudablemente pesa. Ahora, otro tema que está muy vinculado a lo que dijiste al principio, Cecilia, Vaca Muerta. Vos fijate, Vaca Muerta es digamos, más allá de lo que significa económicamente o que puede significar como exportaciones de energía, es un factor que políticamente importa mucho, porque cambió el diseño de la conducción
o del control económico que existe en Argentina. Ya dejaron de ser los grandes exportadores de cereales Claro. o los grandes poderes, con lo que tradicionalmente se llamaba la oligarquía agropecuaria, los dueños del país. Los dueños del país hoy son los energéticos. Los 5 o 6 grupos que dominan la producción de hidrocarburos y la exportación de hidrocarburos o derivados como puede ser el gas. Entonces, hoy cambió la composición de la conducción, el control económico de la Argentina. Hoy tenemos un nuevo grupo de control. Esto lo percibe la gente, lo percibe la política. Yo creo que no. Claro. No le están prestando atención a eso. Ujú. ¿No? Que hoy los nombres han cambiado. Hoy los Grobocopatel se llaman Arnequian o se llama Bulgeroni, Sí. o se llama Mindlin. Que son los tipos que tienen una potencia tremenda no solo en lo económico, sino sobre el control que tienen sobre el gobierno. Tienen una opinión determinante de las políticas del gobierno. Sí. Entonces, ese es otro factor que uno diría, ¿y quién es mi enemigo? ¿Con quién estoy confrontando yo? Mis intereses, ¿dónde están parados? ¿Contra quién pelean? Contra estos sectores. Ahora, ¿quién lo identifica eso? Nadie. Nadie lo tiene en claro ese tema. Y también me parece que ahí hay una falla muy importante, muy trascendental de la política, de los sectores de la política tradicional, sobre todo los sectores que se consideran nacionales y populares, por usar una definición muy general. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no explican esto? Claro. Por eso también pierden, van perdiendo peso, van perdiendo respaldo, porque no explican cuestiones fundamentales que hacen a la identidad. Sí. Y ahí está el concepto que me parece que es precisamente el que confronta en esa batalla cultural. Si el pueblo en general no reconoce su propia identidad nacional, no la va a defender si no la tiene reconocida. Y si no la defiende, claramente va a perder la batalla cultural. Porque del otro lado son otros los intereses. Así Los es. intereses del otro lado no lo incluyen en todo caso como sujeto pasivo para sus propios beneficios. Me parece que por ahí pasa el tema de no sé qué es lo que hablado en la primera hora, me hubiera gustado escucharla, después en todo caso la voy a buscar, pero me parece que porque digo esto porque es un punto que me parece muy interesante para Sí, discutir. claro que sí. Me parece que la batalla cultural de este lado, la falencia que tiene es la falta de reconocimiento y en todo caso de recuperación de la identidad nacional. Sí. Así es. Sí, y hablarle a un sujeto que ya no está, me parece. Como que no identificar el sujeto al cual se le habla. interlocutor que hoy tiene otras problemáticas y otras esperanzas y otras necesidades. Sí, está bien, algo de eso ahí, sí, está bien, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, Bueno. seguiríamos toda la hora, pero no podemos. Bueno. Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación siempre tan amable con nosotros, así que y tan claro, además, para explicar las cuestiones, así que muchas gracias de nuevo y bueno, felicidades y bueno, a ver qué nos depara el 2025. En principio les agradezco porque es el mejor elogio que me pueden hacer, decir que dentro de toda esta complejidad podemos ser claros. Absolutamente. Y yo les agradezco la posibilidad de poder conversar de esto, que me parece interesante y me parece muy muy piola el enfoque que tienen ustedes para tratar estos temas, así que en serio es un placer charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Y reitero por ustedes los mismos deseos para el año que viene. Si nos va bien a nosotros, dentro de los intereses que tenemos en general, pues es porque no le va a ir bien a unos cuantos. Ojalá que así sea. Que así sea. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao.